presentándote a tu gusto y diciendo así un poco quién eres? De acuerdo, como lo consideres bien. Bueno, buenos días a mis anfitriones del grupo editorial Tegra. Es un placer maravilloso compartir con ustedes, vernos cara a cara, ya que en esta pandemia las cosas no son tan fáciles en lo presencial. Mi nombre es Duván Reinerio Campo. Brevemente me presento, poeta, autor de este nuevo libro, A Geografía de los Bares del Sur. Soy también diplomático de carrera en el Servicio Exterior Colombiano. Soy ministro plenipotenciario entre la carrera diplomática y en esta función he ejercido cargos en diversos países, no solo en Colombia, sino en otros como Austria, Hungría y Polonia, y he vivido también en Francia, y en general he viajado por muchos lugares del mundo, en parte nutriéndome de la literatura de distintas regiones, de distintos idiomas. Soy también traductor de poesía en varios idiomas. Hablo 6 idiomas, de los cuales traduzco en 4. Y quizás para quien tenga esa posibilidad de observar con sutileza, al leer algo de mi poesía encontrará allí visos justamente de la poesía de autores en otros idiomas, particularmente diría la influencia de la lengua polaca, francesa, inglesa y un poco también de la lengua portuguesa. Bueno, esa es más o menos mi presentación. He escrito toda la vida, pero solo, y en esto quiero mencionarlo muy brevemente para arrancar, hay una brecha entre el hecho de escribir y el hecho de publicar. Y para mí, ese cambio, ese punto de inflexión, se dio con el nacimiento de mi hijita Nadia, hace ya casi 3 años. He escrito toda la vida, como digo, pero sufría de una especie de complejo kafkiano. ¿Recuerdan ustedes esa famosa anécdota en que Kafka le pidió a su mejor amigo que destruyera todos sus manuscritos y por fortuna no aceptó su voluntad? Y en el cual, de alguna manera, todo aquello que he escrito desde casi niño, desde la pubertad, podría decir, venía en gavetas y no había querido salir a la luz, más que para aquellos a quienes dedicaba de una manera muy directa un texto. Al nacer mi hijita Nadia, me he decidido, y en 2 años, de 2019 para acá, pues me he lanzado en esta aventura de publicar, hoy en día de la mano quizás del mejor guía, como en el Horacio para Dante en la Divina Comedia, de los amigos de Grupo Editorial Tegra, y en esto pues me siento plenamente honrado de estar aquí y de presentar ya mi segundo libro, con el cual creo que hay una mayor consolidación de mi voz como poeta, ojalá para encontrar un auditorio en el que compartamos de y de corazón. Muchas Gracias. gracias por las palabras y por la presentación. Hola, pues mi nombre es Pedro, vivo en Barcelona, aunque bueno, tengo un largo recorrido de vivencias a lo largo de la península y bueno, solo decir que he tenido la satisfacción de ser finalista en el certamen, en el primer certamen de novela negra de la editorial Tegra. Vale. ¿Te parece si para romper el hielo empezamos con una ronda de preguntas rápidas? Vale, si son fáciles te lo agradeceré. Venga, ¿escribes a mano o ordenador? A mano. ¿Siempre? Siempre. Y además preferiblemente con pluma. Eso sí que es ya a nivel. Sí, me gusta. Entonces, ¿guardas tus archivos en el escritorio o en la nube? Pues no. La nube me parece una cosa un poco remota, debe ser cuestión de mi generación, y lo que hago es guardarlo en un disco duro. Entonces, esta pregunta de fotocopias o lees online. Te la has contestado. Leo en papel. Siempre Claro. leo. ¿Recuerdas el primer libro que leíste? El primer libro que leí, pues quizá fuera
el Spiegel, ¿sabes aquella novela? Había una novela similar al Lazarillo de Tormes, pero en versión alemana, Tilly Spiegel, y tenía mi padre en la biblioteca pues un libro muy pequeñito que era con imágenes y no estoy seguro, pero probablemente pueda ser una de las primeras cosas que cayeron en mis manos. La que recuerdas, por lo menos. Sí, sí, y además era divertido, era ameno. ¿Y la primera historia que escribiste o recuerdas? Bueno, esta es más fácil, porque se llamaba Sueños Ferroviarios, podía tener 15 o 16 años y bueno, y tuvieron la mala idea de darme un primer premio en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con lo cual incentivaron mi vicio, ¿no? Mala Y así idea. hasta hoy, hasta hoy. Claro. Hasta hoy. Entonces, si ahora te dijeran que puedes conocer a cualquier personaje de un libro, ¿a quién te gustaría conocer? Pues es una pregunta difícil. Claro, porque depende, además, dependería también de para qué circunstancias. Tendríais que detallar si es para una cena, si es para un fin de semana. En este momento, a día de hoy. Hay personajes en general, no voy a nombrar ninguno, pero hay personajes que me resultan muy, muy, muy atractivos y sería todo lo de Graham Greene. O sea, creo que tiene una capacidad para construir personajes que a mí me resultan muy atractivos. Interesante, ¿Qué sí. lo dices tú? No, yo, nada. Bueno, pues pasamos de esta pregunta a unas para conocerte un poco mejor, si te parece. Perfecto. ¿Cuál es tu momento favorito para leer o escribir? Sin duda alguna, a primerísima hora de la mañana. ¿Eres de madrugar? Soy de madrugar, sí. Incluso en verano puedo hacer siesta, quiero decirlo, confieso sin vergüenza, pero me gusta estar delante de la mesa a las 6 de la mañana. Para mí es mi mejor momento. Pues que hay que tener ganas. Sí. ¿Y alguna costumbre a la hora de escribir? Así algo... Pues a lo mejor es un vicio moderno, pero hay dos compañías que me gusta tener cerca. Una es Google, porque me gusta ser, bueno, mínimamente congruente y entonces esa información me parece importante. Y luego tengo una vieja amiga que es el María Moliner, los dos tomos aquellos de su diccionario etimológico, porque las palabras me gustan por sí, ¿no? Entonces me gusta jugar con ellas, me gusta conocerlas y son dos compañías que si puedo las tengo siempre cerca a la hora de escribir. ¿Y estás ya escribiendo tu próximo novela, libro? Sí, 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 sí. De hecho, tengo algo entre manos que ya anuncia la editorial, que es, digamos, algo que pueda constituir la saga del comisario Benítez, que es el protagonista de Una maldita casualidad, mi primera novela. Lo que pasa es que se proyecta de diferente manera. En esta primera la reflexión es la violencia a nivel individual y en esta segunda, que se llama, si el título resiste el tiempo, se llamaría El pecado original y es más bien una reflexión sobre la violencia a nivel colectivo. Y tiene una base sobre un thriller político, más que en este caso, que es violencia más individual, ¿no? Pues mucha suerte. Muchísimas gracias, eso espero. Pues mira, soy un natural de Uruguay, nacido en la ciudad de Montevideo, hombre bastante viejo. He hecho estudios en derecho internacional y en literatura, pero no los he concluido, no me he graduado en ellos. Y andando el tiempo a la edad de 20 años, junto con un poeta uruguayo actualmente muy reconocido internacionalmente, de nombre Eduardo Espina, le dimos vida a un sello editorial de nombre Ánfora Solar, donde publicamos nuestras primeras obras y las de otros escritores locales de Montevideo. Luego, más adelante,
esa fue la primera experiencia en publicación, de modo que me autopubliqué de alguna manera. Andando el tiempo, en homenaje a la fecha en que se conmemoraba el fallecimiento de una enorme e inspirada autora en el campo de la espiritualidad y el esoterismo, de nombre Elena Petrovna Blavatsky, natural de Ucrania, en el año 1991 publiqué una primera antología de cuentos espirituales que se llama El libro de las ruinas azules. Aún conservo la impresión de que es la mejor obra que produje. Era relativamente joven, pero sí, creo que es lo mejor que escribí. Y luego, avanzando el tiempo, tras trasladarnos a la ciudad de Buenos Aires con mi esposa, hace ya 15 años, y debido a la necesidad de encontrar un camino laboral, profesional, traté de unificar mi vocación en el área de las letras y el pensamiento complejo, el pensamiento especulativo, filosófico, con la actividad de escribir. De modo que desde entonces, desde el año 2008-2009, me he concentrado en la tarea de escribir. Paralelamente, suelo dar cursos, conferencias y coordinar conversatorios en esta ciudad de Buenos Aires, en instituciones particulares y en domicilios. Ocurre que con la pandemia esta actividad se canceló. Por otra parte, desde hace unos 40 años, he desarrollado una cierta destreza en el estudio e interpretación del oráculo chino tradicional del I Ching o I Ching. De hecho, hasta el presente llevo publicadas 3 obras examinando el I Ching y estoy en este momento redactando una 4ª. Así que es mi vocación también ofrecer consultas al I Ching a aquellas personas que les interese indagar en las perspectivas futuras y además conocer la consejería que proporciona el oráculo acerca de cuáles son los caminos más recomendables antes de tomar una decisión, de entablar una negociación, cosas análogas. De modo que ahora soy un escritor que tiene alrededor de 180, 190 obras publicadas. Debo decir que algunas de ellas fueron publicadas hace muchos años y que los sellos editoriales ya no existen. De todos modos, las ediciones fueron hechas y suman. Y en términos generales, soy un autor que se dedica con mayor versación o versabilidad a la literatura especulativa en el campo esotérico, a los ensayos, a la aforística, donde creo que tengo las mayores dotes, en la aforística creo que produzco las mejores obras, y a la narrativa y eventualmente poesía, así como a obras de lo que conocemos como autoayuda, superación personal, a las cuales les doy un sesgo filosófico, evitando el pensamiento mágico, la simplificación extrema y las promesas falaces de que gatillando determinadas cosas se obtienen grandes resultados. Ya cuento con 66 años de edad, soy un hombre mayor o viejo, y de alguna manera esa es en síntesis mi trayectoria. Pues yo soy José Miguel López Novoa, soy nacido en una aldea de Orense, ahora muy cercana a Orense. Cuando yo nací estaba más lejos, Orense estaba más lejos, se llama Herbedelo de Reza y ahora mismo prácticamente hay una calle, la calle Herbedelo, que casi llega a los pies de la colina donde estaba mi aldea. Soy hijo de labradores, de labregos, la primera generación, digamos, que se va de allí. Bueno, había habido generaciones anteriores que se fueron a América, ¿no? Pero yo me fui de allí a estudiar pues, a Madrid, porque mis padres se mudaron a Madrid. Digo, se mudaron a Madrid, aunque mi madre nunca dejó de estar en una aldea, que era las 4 calles de alrededor de su casa, o sea, no salía de allí. Siguió siendo aldeana toda su vida. Estudié en un pequeño colegio del barrio donde vivíamos, un barrio periférico, y entonces, y luego, pues bueno,
hice el bachillerato y estudié en la universidad. Hice biología, era Complutense, y me doctoré en la Complutense. Entré a trabajar en un hospital, ¿no? La Fundación Jiménez Díaz, la Clínica de la Concepción, muy conocida en aquel momento, era digamos, lo mejorcito que había, ¿no? Y allí fue donde hice el doctorado y donde comencé mi tarea profesional. En un momento determinado, por circunstancias variadas, decidí que, bueno, obtuve una plaza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de profesor de investigación, pero en el año 87 y en el 90 decidimos, mi mujer y yo, que teníamos que ir de Madrid. Y entonces, pues abrí el BOE y firmé varias plazas de catedrático de universidad. Y bueno, pues la primera que salió fue la de Salamanca, me presenté en Salamanca y la saqué. Y entonces, desde el año 90, pues vivo en Salamanca, en un pueblecito cerca de Salamanca, y trabajo de catedrático. He trabajado, estoy jubilado, de catedrático de universidad y de investigador científico, que es a lo que he dedicado toda mi vida hasta ahora. Aparte de criar a mis hijos, mi mujer diría que demasiado poco, tendría que haber dedicado más, porque esto de la investigación, si te lo tomas en serio, y de la docencia, pues te absorbe el 150% de tu tiempo. Imagino. Y yo creo que me lo tomé demasiado en serio. Y entonces, bueno, y una vez ya jubilado, pues entonces ya me he dedicado un poquito más a la cocina. A la cocina, porque decía mi mujer que tengo que hacer la cocina también varios días a la semana por lo menos, ¿no? Y a escribir, que era un poco mi segunda vocación, o mi primera quizás vocación. Y bueno, pues creo que así he resumido de una forma sencilla y fácil de entender lo que ha sido mi vida. Sí, de pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo, sí, sí, sí. De pueblo en pueblo, de Heredelo de Reza a un barrio pequeñito, pequeñito, ya en las afueras de Madrid, en la carretera de Extremadura, y luego a Villamayor de la Armuña, que De es pueblo donde en vivo. pueblo. Yo llegué, tenía 500 habitantes. Sí, Era muy un pueblo, poco. ¿eh? Sí, Un sí. pueblo. Pues avanzamos, si te parece, a unas preguntas rápidas para conocer un poco cómo escribes y cómo creas. Muy bien. ¿Prefieres escribir a mano o ordenador? A mano. Sin Siempre. ninguna duda, sin ninguna duda. Tengo mucha costumbre de escribir ordenador porque me he dedicado a escribir ciencia, he escrito miles de páginas de ciencia, casi siempre ordenador. Pero cuando tengo que escribir algo un poquito más íntimo, más personal, algo que tiene que ser un poco más creativo que la ciencia, que es una forma de crear diferente, prefiero escribir a mano, sin ninguna duda. Fluyen más las ideas del cerebro a la mano que del cerebro a la punta de los dedos para tocar el ordenador. Está más conectado. Y sí, está más conectada a la mano completa escribiendo, sin ninguna duda. Y cuando lo pasas a ordenador, ¿prefieres guardar en el escritorio o en la nube? Pues lo suelo guardar normalmente en el disco duro del ordenador y una vez que tal, lo copio en un pen, como copia de seguridad. Porque Siempre físico. no es la primera vez que pierdo alguna cosa que está escribiendo durante horas, o sea que siempre en un pen al final. En esta pregunta suele sorprender porque si escribes a mano ya más o menos intuyo la respuesta, pero ¿lees online o prefieres leer en papel? Pues leo online varias veces y luego lo imprimo. Y luego lo imprimo, siempre, siempre. O sea, esto que tengo aquí es la impresión del primer borrador de mi siguiente novela. Los primeros 14 capítulos están aquí. Y ya está. Y están todos, si se ve, todos reescritos. Claro. Vuelvo a reescribir sobre lo que he impreso, siempre. Leo mejor sobre papel. ¿Y recuerdas el primer libro ahí que leíste que te marcó para escribir? Probablemente El Principito. Muy probablemente El Principito. Seguro que leí alguno más, porque mi profesora de literatura de bachillerato, que fue mi profesor de literatura, al que le dediqué mi primer libro, de relatos, muchos años después, cuando yo tenía 12, 13 años, nos mandaba a leer muchas cosas, pero de una manera muy, muy razonable, ¿no? Incluso nos decía, pues lee este capítulo de este libro, ¿no? Y me marcó. Y seguro que leí muchas cosas antes, pero de lo que yo recuerdo con más precisión es El Principito. Si quieres, para comenzar, te presentas y dices un poco quién eres y qué trabajas.
Bueno, em, bueno, yo soy Erika, soy docente, además de escribir también soy docente. Doy clases virtuales en un curso que es, digamos, es voluntario, eh, que bueno, me ha permitido aprender esto del trabajo a distancia con otros en educación, que requiere realmente muchas cosas muy distintas a lo que es el trabajo en presencialidad. De todos modos, se puede generar algún tipo de vínculo. Vivo en Buenos Aires, capital, Argentina, de toda la vida, y bueno, estamos tratando de pasar la pandemia. Ya. Bueno, a mí para comenzar me gusta siempre hacer unas preguntas así muy rápido para romper el hielo, así que si te parece vamos con ellas. ¿Escribes a mano o ordenador? Gracioso, porque en realidad escribo de todas las maneras posibles. Depende de donde esté. Si es en mi casa y todavía no me acosté, escribo probablemente en la computadora. Pero me pasa que a veces, no sé, ya me acosté y tengo la cabeza con ideas y digo, bueno, puedo abrirlo o puedo grabarme y después me desgrabo. Y muchas veces me grabo y hablo, obviamente que queda todo desordenado, porque lo hablado es desordenado, y después tengo que sentarme, redactarlo y ordenar todo eso que había. Bueno, Y qué otras trabajo. veces tengo un cuadernito, sí, tengo un cuadernito en realidad donde anoto los proyectos, porque tengo un problema, me cuesta mucho estar con un solo proyecto, siempre tengo como varios proyectos abiertos, así que tengo un cuaderno donde me anoto cada proyecto y la estructura o lo que quiero hacer con cada proyecto, y si me surgen ideas, bueno, las voy anotando, así que es como Ambas. el- ¿Y prefieres guardar en el escritorio o en la nube? y eh, generalmente lo guardo sí, en el escritorio, pero por ahí si ya hice todos los trámites legales, sobre todo el tema del derecho de autor y qué sé yo, guardar en la nube tiene esas cosas. Ahí por ahí ya es un lugar que sí. ¿Y a la hora de Sí. leer, te gusta leer algo fotocopiado o impreso o prefieres leer online? En realidad ya no soy de fotocopiar. En realidad trato de no usar papel, pero eh, antes sí, cuando era más chica. Ahora no, lo leo en la compu, sí, o en el celular. ¿Y recuerdas la primera historia que leíste? El primer libro que leí. Sí. Ok. Eh, bueno, cuando era muy chica, eh, mi mamá, porque yo tengo una hermana más chica, nos había regalado un libro que tenía un montón de cuentos infantiles clásicos. Y creo que ese fue mi primer libro. Sin embargo, eh, debo decir que hay tres autores que en realidad los leí ya al iniciar la adolescencia y al finalizar la adolescencia, que fueron Benedetti y Neruda, que los leí más o menos cuando tenía 12 años, 13, que fue cuando empecé a escribir poesía. Y después, hacia mis 19, leí a Milan Kundera, que me voló la cabeza, no sé qué expresión usan ustedes para eso, pero fue como, wow. Y sin embargo fue un libro como muy conocido, que es La insoportable levedad, pero para mí fue increíble por su forma de escribir tan filosófica y al mismo tiempo un contexto histórico tan completo, fue hermoso. Sí. ¿Y la primera historia que escribiste como escritora, autora? También era adolescente. Es graciosa esa historia, es la historia de esa historia, porque cuando yo la escribí
estaba en la hoja de una carpeta, que son esas hojas rayadas, creo que son número 3. Bueno, era de los dos lados, la hoja estaba escrita. Y era un relato así medio fantástico. Em, claro, pasa que esa fue la primera historia que escribí. Sin embargo, unos años después, no sé qué pasó, unos cuantos años después, porque habrá sido cuando yo tenía 25, 26, un día agarré todos los papeles y los tiré, no sé por qué, fue como, Ay, qué ¿por pena. qué eso? O sea, ¿por qué? Y muchos años después, no tanto, 5 o 6, cuando volví a escribir, que me reencontré con la lectura, em, lo reescribí. O sea, lo que me sorprendió fue que me acordaba cada detalle de la historia. O sea, y lo Bueno, reescribí ya con el recorrido que tenía de vida, porque ya había terminado mi carrera en Ciencias de la Educación. Entonces contaba como con tenía otras lecturas de filosofía oriental. Bueno, y lo reescribí y lo desarrollé muchísimo más. Y la verdad que no lo podía creer. bueno, Muy estamos bien. aquí con el ganador de el concurso de novela negra con Maldita Obsesión. Si quiere, tiene un espacio para presentarse y hablarnos un poco de usted. Sí, bueno, pues mire, yo soy escritor porque es lo que me pide, me pide el cuerpo, digamos, y el alma, por así decirlo, ¿no? Me inicié en la literatura desde muy niño. Al principio, pues claro, leyendo los tebeos de la época, que era el inicio, digamos, a la literatura. Luego leyendo a los hermanos Grimm, bueno, Stevenson, etcétera, eso vino más tarde. Julio Verne, se publicaban unos libros reducidos digamos, para los niños, ¿no? Y también fue uno de mis precursores, que me fue metiendo en el mundillo de la literatura. Luego ya más tarde en el colegio, pues empecé a escribir cuentos, poesía, gané algún pequeño concurso escolar, etcétera, y todo eso me motivó, ¿eh? Y actualmente pues escribo a diario un diario manuscrito desde hace 55 años, al menos, Es una y un libreta solo día he grande. dejado de escribir. Y un solo día. Escribo otro desde hace unos 5 por ordenador. Este es más literario, digamos, ¿no? Y además hago crónicas de política, de actualidad, etcétera. Y después, pues siempre estoy escribiendo algo. En estos momentos tengo una novela, bueno, voy por la página 130 más o menos, ¿eh? En síntesis, esa es mi... O sea, yo no podría vivir sin escribir. No concibo la vida sin la escritura. Si le parece, para romper el hielo, comenzamos por una ronda de preguntas rápidas, así para... Pues, como usted quiera, Alba, como usted quiera. Vale. ¿Usted escribe a ordenador o a mano? Bueno, como le he dicho, escribo una página diaria a mano, pero mi herramienta de trabajo, y además que la quiero muchísimo, es el ordenador. Sí. Para mí el mejor invento de la humanidad. Para mí el ordenador es una maravilla. ¿Y guarda en el escritorio o guarda en la nube online? Sí, normalmente utilizo cuando escribo, aparte del disco duro del ordenador, tengo 2 USB, 2 pendrive drive, en el que guardo y posteriormente lo paso todo a un disco duro de 1000 gigas. O sea que ahí cabe, vamos, la Puede intemperata. escribir ahí todo lo que quiera. Todo lo que quiera, sí, sí. Sí. ¿Y fotocopia lo que escribe o lo lee después en el ordenador? No, normalmente leo online, sí. Antiguamente fotocopiaba, etcétera, pero leo online, sí. Lo que escribo, ¿eh? ¿Y recuerda el primer libro que leyó? Bueno, ya nos adelantó un poco, pero ¿el primer libro que leyó? Sí, el primer libro exactamente no, pero probablemente fue algún cuento de los hermanos Grimm, probablemente, y en mi época, en los años 50, estaba muy de moda una escritora que luego ha sido bastante criticada, que era la Condesa de Segur. No sé si usted ha oído hablar de ella. Sí. Escribía unos cuentos infantiles sui generis. Sí, pero bueno, me inició. Y luego los tebeos, ¿eh? Para mí los tebeos, que son los cómics de ahora, hoy en día se llaman cómics, entonces eran tebeos.